Solo conociendo a Dios vas a poder conocer tu propósito divino porque Él te lo va a revelar. El detalle es de que muchas veces no conocemos a Dios, aún estando en la iglesia, no conocemos a Dios. Y hay gente que vive su vida en la iglesia sin conocer su propósito porque conoció más la iglesia que a Dios. Pero el propósito divino que Dios tiene para nosotros, Él lo va a revelar. Por eso dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero no nos las reveló Dios. Todo conocimiento de parte de Dios va a ser una revelación para nosotros. No hay nada malo con que haya nuevas revelaciones de parte de Dios para nuestras vidas. El problema es de que muchos agarran las nuevas revelaciones como grandes doctrinas o grandes cambios en la historia de la humanidad. Pero Dios te va a revelar algo para cambiarte a ti. ¿Sí siguen aquí? Ok. Entonces, por último vimos el propósito eterno, que es el plan maestro de Dios para la humanidad. Es lo que Él ya preparó desde el inicio hacia el fin. Entonces, propósito natural, propósito divino y propósito eterno. Entonces, entendiendo esto, si usted tiene dudas, se puede acercar conmigo al final o cualquier otro día. Pero entendiendo esto, la última cosa que yo dije el domingo pasado es con lo que íbamos a iniciar hoy. Que en Dios hay orden para lo que Él va a hacer. En Dios hay orden para lo que Él va a hacer. Entonces, a manera de poder lograr nuestro propósito divino, todo empieza con un... ¿Qué les dije? Ok, dentro del orden todo empieza con un... No, ya se les olvidó tan rápido. Todo empieza con un llamado. Después del llamado viene el proceso. Después del proceso viene el propósito. Y después del propósito viene el destino. ¿Están aquí? Llamado, proceso, propósito, destino. Así que yo pensaba compartir acerca del llamado y el proceso hoy, pero en realidad solamente me va a dar tiempo de hablar del llamado. Muchas personas creen que el llamado y el propósito son la misma cosa. Es que Dios me llamó a ser pastor y tengo que ser pastor. Es que Dios me llamó a esto y tengo que hacer eso. El llamado y el propósito en esencia y por definición no son lo mismo. Y si no entendemos esto, vamos a correr el riesgo de echar a andar un llamado que Dios nos dio, pero sin el propósito que Él tenía preparado a través de ese llamado. Por eso tenemos pastores que fungen su llamado antes de tiempo porque no lo hicieron en el orden correcto. Entonces, en este pasaje vimos en Romanos 8:28 que todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Me gusta lo que la Nueva Traducción Viviente dice, y lo expresa de esta manera. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es Dios el que hace que las cosas cooperen para bien, cosas buenas y cosas malas. Realmente hasta estas semanas he entendido con mayor profundidad lo que este versículo significa. Porque antes generalmente decía, no, es que todo lo que pasa Dios está obrando para bien, algo bueno va a venir a mi vida. No, todo lo que te pasa fuera del propósito de Dios no va a obrar para bien para ti. Porque claramente dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Por eso cuando alguien está en el rumbo, en el camino a su propósito y está en ese orden, las cosas buenas o malas que le sucedan sí van a ir cooperando a su bien, porque va encaminado a un propósito que Dios designó para esa persona. Por eso es importante primero entender este orden, porque si no, no vamos a entender cuando las cosas que nos pasan no siempre cooperaron a bien. Entonces, entendiendo esto, hay que entender y diferenciar lo que es el llamado del propósito y cuál es el orden que tienen en esto. Y aquí vimos que el orden de los factores sí altera el producto. Aquí sí. ¿Qué es el llamado? Muchos han sabido y han escuchado, no, es que el llamado, y es que el llamado, pero en esencia, ¿qué es el llamado? Muchos piensan que el llamado es la posición. No, el llamado no es la posición. El llamado no es la asignación. Quiero empezar describiendo el llamado. ¿El llamado qué es? El llamado es la invitación que Dios nos hace para hacer su voluntad y cumplir el propósito que nos ha asignado. El llamado es la invitación que Dios nos hace para hacer su voluntad y cumplir el propósito que nos ha asignado. Aquí es donde mucha gente confunde y mezcla lo que es llamado y propósito. El llamado es la invitación de Dios y hay muchos llamados, pero estamos viendo el llamado para el propósito. Otro llamado que Dios hace es el de la salvación, porque Dios es el que te invita a ser salvo. Tú decides si aceptas la invitación o no la aceptas. Apocalipsis 3:20 dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, porque Él es el que hace el llamamiento. Él es el que te está tocando y te está invitando y te está diciendo, te quiero salvar, te quiero redimir, te quiero perdonar tus pecados, quiero solucionar el desastre que vienes arreglando por ti mismo y estoy dispuesto a yo ser el que arregle lo que tú descompusiste porque te quiero para un bien. Ahí es donde entendemos que entonces Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no. Pero al final de cuentas esos planes los tiene para quienes aceptan la invitación. Así que el llamado es la invitación de parte de Dios. Llamado en el origen o en la raíz griega se dice o se usa la palabra kletos con K, kletos, que significa convocado, invitado o llamado. Cuando yo te convoco a una reunión, cuando yo te invito a una fiesta, cuando yo te llamo para que hagamos algo, nos veamos, ese es un llamado. Entonces el llamado es la invitación meramente de parte de Dios. El inicio del propósito y el origen del propósito siempre va a ser Dios. Pero físicamente el primer paso que va a suceder en nuestras vidas es que Dios nos va a llamar. Dios te va a llamar primero. Ahora, ¿quieres de verdad encontrar el propósito de Dios para tu vida? Si de verdad anhelas encontrar y descubrir el propósito de Dios para tu vida, primero tienes que atender el llamado. Hay muchas personas que quieren saber cómo Dios las va a usar, qué Dios tiene para ellos y no han respondido a un llamado de servicio, un llamado de entrega, un llamado de labor, porque Dios nunca llama a nadie que no esté ocupado. Dios siempre llama a alguien que esté ocupado, porque el precio de llamado es alto. Esa es la primer cosa que Dios va a ver si de verdad anhelas conocer tu propósito. Él va a ver si de verdad vas a estar dispuesto a pagar el precio y decir, suelto las redes que estaba
estaban sosteniendo mi vida, de las que yo me estaba sosteniendo, con tal de atender el llamado. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Vio que tiraban las redes y les dijo, ustedes, síganme y los haré pescadores. En esa misma expresión vemos el llamado y el propósito. El llamado es, síganme. El propósito es, los haré. Dios siempre te va a invitar primeramente y Él va a probar tu corazón si de verdad está listo para dejar muchas cosas que tienes que dejar. Porque si no dejas las primeras cosas, no vas a poder entrar al proceso. Entonces, llamado en el griego kletos, que significa convocado, invitación, eso es lo que Dios hace para nosotros. Ahora, hay que diferenciar muy bien lo que es el llamado y lo que es una carrera u oficio y lo que es propósito también. Porque muchos creen que la carrera que tienen va hacia el propósito que Dios tiene. Como dije el domingo pasado, muchos creen que su ministerio va a ser en aquello que les sale bien hacer. Es que yo sé tocar, ese es mi propósito. No, no siempre es lo que tú sabes. Hay que diferenciar carrera y llamado, porque incluso muchos llamados los han convertido en carreras. Muchos pastores ven el pastorado como una carrera, como un oficio, y se les olvida que eso es un llamado y un propósito de parte de Dios. Por eso se dan el lujo muchos de abandonar cuando quieren, de cerrar iglesias, de dejar gente. ¿Por qué? Porque no entienden que esto no es una carrera, esto no es un oficio, esto no es un trabajo de donde me voy a mantener. No, esto es un trabajo que voy a hacer para Dios. Entonces, ¿qué es la carrera? La carrera se construye o se define o es lo que el conocimiento mental y el conocimiento natural del hombre aporta para prepararnos para hacer un trabajo o tener un empleo. Toda carrera te va a enseñar, de acuerdo al conocimiento humano, cómo hacer un trabajo o cómo tener un empleo. Ahora, esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si no entendemos que todo conocimiento humano que va a ser aportado a nosotros para tener una carrera o un oficio o un trabajo no nos va a llevar al propósito, entonces nada, no quiero decir que nada para no menospreciar, pero nos debería de costar mucho menos soltar lo que significa una carrera o un oficio o un trabajo. Porque yo prefiero que Dios sea el que me enseñe a mí cómo hacer un propósito a que un hombre me enseñe a hacer un oficio. ¿Alguien está aquí? Como que no les gustó esa parte, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la importancia de la carrera? La carrera o el oficio lo escogemos nosotros, pero el llamado nos escoge a nosotros. Nadie puede escoger su llamado. Alguien que diga, es que a mí me gusta lo del pastorado y enseñar, eso me atrae. Si Dios no te llamó a eso, puedes llevarlo a cabo, pero no vas a cumplir el propósito porque estás haciendo algo que tú escogiste. Todo lo que es para Dios, eso te va a escoger a ti. El llamado va a ir tras de ti. Eliseo nunca buscó a Elías, ni siquiera sabía quién era Elías. Elías pasó por el lugar y el llamado a través del manto llegó a la vida de Eliseo. ¿Por qué? Porque el llamado te busca a ti. La naturaleza de nosotros es ir en busca nosotros de las cosas. ¿Cuál es esto? Tengo que descubrir aquello, tengo que obtener aquí, tengo que ver cómo hacerle para acá. No, el llamado te busca a ti. Si no entendemos eso, vamos a utilizar los medios incorrectos para tratar de llegar a un llamado y un propósito.
Algunas personas ven el ministerio o el llamado como algo natural y por eso lo desarrollan con habilidades, capacidades y facultades de destreza humana. Muchos ven el llamado como algo natural. Cuando saben que pueden hacer eso y tienen lo necesario, dicen, no, yo puedo hacer eso para Dios. Creen que eso es el llamado. Una de las cosas que te va a definir si el llamado de verdad es de Dios es algo que está por encima de ti. Y ahorita vamos a ver uno de esos ejemplos. Entonces, una carrera u oficio te prepara para un trabajo aquí en la tierra, pero el llamado llega para ser una asignación del cielo. Por eso estamos aquí en el mundo, pero no somos de este mundo. La carrera o el oficio te va a preparar para hacer o desempeñar un trabajo aquí en la tierra. Pero el llamado va a llegar a tu vida para que hagas una asignación, porque todo lo que se hace para Dios no es meramente un trabajo, es una tarea, es una asignación que Dios ha puesto sobre tu vida. Por eso una de las palabras en el origen griego de propósito tiene que ver con decreto, con comando. Cuando Dios dice que hay un propósito en tu vida, es que Él decretó y comandó un propósito sobre ti desde antes. Por eso vimos Isaías 46, 9 y 10, que dice, yo anuncio lo por venir desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque cuando Él decreta o declara o comanda algo, eso no va a cambiar. Lo que cambia es, ¿responderás a ese decreto que Él dijo de ti? ¿O lo vas a dejar volando? ¿Siguen aquí? Vamos a ver 7 puntos generales. Y digo generales no porque es regla general teológica, sino son puntos que aquí tengo nada más para compartir con ustedes. 7 puntos generales que creo yo importantes sobre el llamado. Una, es necesario que conozcamos nuestro llamado. Es indispensable que conozcamos nuestro llamado. Entonces, si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 1, en el versículo 1, vean lo que dice Pablo. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Fíjense cómo Pablo enseña desde el inicio, yo soy Pablo, pero soy siervo de Jesucristo y fui llamado por él para el propósito de ser apóstol. Apartado para el evangelio de Dios. Entonces, necesitamos entender que lo primero que hay que hacer es conocer cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es el llamado? Número 2, entender quién es el que te llama. En el versículo 5, ahí mismo dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Si vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Si me le pudieran bajar un poquito el micrófono nomás. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de
Desde antes Dios preparó ese propósito para ti. Vimos la semana pasada que no es lo mismo crear que formar. Dios te creó desde antes de la fundación del mundo, pero Él te formó en el vientre de tu madre. Dios no te dio el propósito cuando te formó en el vientre de tu madre. Dios te dio el propósito cuando te creó antes de la fundación del mundo. Por eso el origen de la vida del ser humano no es el vientre, es el cielo. Necesitamos entender que todo origen de toda persona, nadie llega a esta tierra como un accidente. No importa las condiciones en las cuales tu madre salió embarazada, no llegaste por un accidente. Mira, a veces no nos damos cuenta que somos unos mega campeones y unos vencedores total. Si no, pregúntale a los otros 2, 3 millones de espermas que compitieron contra ti para que llegaran al óvulo. ¿Alguien sigue aquí? ¿Alguien se asustó? ¿Por qué no salió otro esperma y saliste tú? Porque Dios te tenía planeado. Sí. Si le gané a los otros millones de espermas para llegar al óvulo, yo no sé cómo, si desde ahí ya Dios me había hecho ganar esa carrera, cómo el diablo se le iba a ocurrir querer matarme cuando saliera del vientre. Porque es más difícil ganar esa carrera que aún lo que Dios hizo después. Por eso la vida de cada quien está designada y asignada para algo específico. Por eso cada quien tiene que buscar y encontrar su propósito. Todo llamamiento viene de parte de Dios. Entender quién te llama, es Dios el que te llama. Puede llamarte directamente o puede llamarte a través de un hombre de Dios. Eliseo fue llamado a través de Elías, pero entendió que el llamado era para con Dios. Y eso es lo importante que tenemos que entender. Número 3, entender para qué te está llamando. Necesitamos entender para qué Dios nos está llamando. No podemos no podemos confundir el llamado con emociones, con sentimientos, con habilidades, porque puedes creer que Dios te está llamando para algo, pero en realidad no te llamó para eso. Y por más que le busques, no vas a caber ahí, en eso que quieres desempeñar. Porque tienes que entender para qué te llamó Dios. Primera de Corintios 4:2. Vamos a ver varios versículos hoy. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Necesitamos entender que Dios va a buscar personas fieles y leales a Él para poder delegarles el llamado. ¿Para qué te estoy llamando? Voy a ver cómo vas a responder en fidelidad. En Jeremías 1:5 también vemos el ejemplo que Dios le dice, te llamé, te santifiqué y te di por profeta. ¿Para qué lo llamó? Ahí le está diciendo para qué lo llamó. Número 4, entender que esto es un mandato, entender que el llamado es un mandato. Dios no te va a hacer un llamado, ni te va a entregar el llamado para ver si tienes chance. No. Muchas veces Dios no te va a repetir el llamado. Si no respondes cuando Dios te dice, quiero que hagas esto, ya no va a haber otra oportunidad. Señor, déjame que te siga, ok, deja todo lo que tienes y vente, pero déjame que entierre mi... No, ya te hice el llamado una vez, no es la respuesta que quería escuchar. Ve con los muertos para que entierren a sus muertos.
que muchas veces Dios va a probar tu corazón para ver si de verdad estás dispuesto y deseoso y hambriento para recibir el llamado y descubrir tu propósito. Esa clase de respuestas a Dios no lo van a hacer esperar. Número 5, entender que tú y yo estamos predestinados para ese llamado. Predestinados para ese llamado. Desde antes de la fundación del mundo, si ya teníamos un propósito, también tenemos que tener un llamado. Solamente que no lo hemos recibido, no lo hemos escuchado. Pero tenemos que entender que este llamado ya lo tenemos predestinado para. Si leemos ahí mismo en Romanos, en el versículo 29, en el 8:29, dice, porque a los que antes conoció, quiere decir que entonces Dios nos conoció antes cuando nos creó. A todos los que creó y conoció antes, dice, también los predestinó. Ya vimos lo que era predestinar la semana pasada. ¿Sí recuerdan o no? Predestinar, antes de, destino, el fin de las cosas. Antes del fin, Él lo anunció. Es decir, desde antes, Él marca el origen ya con un fin. Desde antes. No hay nada nuevo que Dios va a decir, ¿y por dónde lo llevo? ¿Y ahora qué puerta le abro? No, no, no. De acuerdo al propósito que Él asignó para nosotros, Él ya sabe a dónde llegamos. Ahora, creo que esto no se los dije el domingo, pero se los dije a los muchachos en la semana. Y si sí, pues no sé de tanto que se me ha salido en la cabeza. Hay dos finales que Dios conoce de nosotros. El final que Él preparó para nosotros y el final que tú te vas a preparar, que yo me voy a preparar. Pero Dios nos sigue dando una oportunidad todos los días para ver si cambiamos de carril hacia el rumbo y el destino que Él preparó para nosotros. Dios sabía que iba a haber un rumbo que Judas iba a escoger, pero aún así Dios le dio la oportunidad que cambiara para el rumbo que le tenía preparado a Judas. Pero Judas decidió quedarse con su propio propósito. Dios sabe cómo puede acabar tu vida, con tu propósito y tu manera de elegir tu vida o con la manera que Él preparó para nosotros. Pero Dios todos los días nos va a dar una oportunidad. Ahora, el detalle es de que la Biblia nos dice en Eclesiastés que para todo hay tiempo, pero también el tiempo se acaba. Puedes decidir, bueno, en los últimos años de mi vida me voy a encarrilar al propósito que Dios tenía. Sí, en 2 años no creo que vayas a lograr todo lo que Dios quería aquí. Por eso tenemos la oportunidad, en la edad en la que estés, de que logres cumplir el propósito de Dios. Número 6, mantenerte bajo el llamado te guarda de caer. Mantenerte bajo el llamado te guarda de creer. Segunda de Pedro 1:10 nos enseña esto. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Esas dos palabras se pueden traducir como llamado. Procurad hacer firme vuestro llamado, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué muchos ministros caen? Porque se apartaron en algún momento del llamado. ¿Por qué David cayó? Porque no tenía nada que hacer asomándose en el balcón. Si tú no te apartas en ningún momento, como dijo Dios, ni a diestra ni a siniestra, nunca vas a caer.
porque estás caminando en el propósito, en un camino creado, adecuado para ti, sostenido por Él. Y Dios nunca deja caer a nadie de su mano. Por eso es importante estar en el llamado. Por eso es importante que todos los jóvenes que salgan del centro de rehabilitación busquen el llamado, si no van a volver a caer. Van a volver a caer. Y voy a ser incisivo, y si enfado, discúlpeme, pero eso es lo que los padres tienen que entender. Nadie los va a librar más que Dios. Nadie, nadie. Y los padres son los primeros que deben de estar interesados en que cuando el muchacho salga de aquí, lo sigan trayendo a este lugar, porque si no hay llamado de Dios, van a volver a caer. Lo que deben de ustedes buscar es para qué Dios me está llamando. Porque Dios los llamó para más cosas que hacer una familia, que tener un trabajo, que pagar deudas, que tener hijos y después morirte. Ese es el plan de vida de la tierra. Naces, creces, te reproduces, trabajas, pagas deudas, te estresas toda la vida y te mueres. Qué terrible vida es esa. Pero como el mundo confunde lo que es Dios y un cambio de vida con religión, prefieren quedarse con ese tipo de vida en vez de buscar a Dios directamente. Porque en Dios ese plan no existe. En Dios ese plan no existe. ¿Siguen aquí? Número 7. Dios no llama de acuerdo a conocimientos, habilidades, recursos, títulos, merecimientos, perfección, cualidades. Dios no llama por ninguna de esas cosas. Oh, es que ¿cómo Dios me va a llamar si nunca fui a la escuela y no sé cómo hablar? No, Dios no ocupa nada de eso. Dios usó un tartamudo como Moisés para que a través de él su pueblo fuera liberado. Es que yo no tengo dinero. Dios a nadie le pregunta si tiene dinero. Dios pregunta si tienes disposición y amor por él. ¿Siguen aquí? El llamado de Dios no tiene nada que ver con eso. El llamado de Dios es por gracia. Nadie se merece ser llamado por Dios. Sin embargo, Dios nos llama. El llamado no es por lo que yo sé, mis cualidades, mis aptitudes, no. Es porque es la gracia de Dios la que me llama a mí. Primera de Corintios 1:1 dice otra vez Pablo. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de... Ahí está. Pablo dice, yo soy llamado por Dios para el propósito de ser apóstol por la voluntad de Él, es decir, por el propósito eterno que Él tenía preparado y el propósito específico divino que tenía para mí de ser apóstol, entiendo que Él me llamó. Por eso todos los llamados de Dios son llamamientos santos, porque no tiene que ver nada con lo natural. Todos los llamamientos santos. Ahora, nadie te puede quitar el llamamiento. Nadie te puede quitar el llamamiento. Lo puedes detener, que es diferente, pero nadie te lo puede quitar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nadie te va a quitar el llamamiento, así como nadie te va a quitar tu propósito. Lo único que puede pasar es de que tú te detengas y tú lo hagas a un lado. Entonces, vimos ahí en segunda de Timoteo, creo que fue ese pasaje donde vemos eso. Déjenme confirmarles. En segunda de Timoteo, no, ese no es. El llamamiento de Dios, por aquí lo tengo.
No sé si alguien me lo puede buscar, nada más para confirmar. Romanos 11:29, ¿qué dice? Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nadie te puede quitar el llamamiento. El llamamiento va a venir de parte de Dios a tu vida. Como Él ya marcó un propósito y el llamado para que llegues a ese propósito, Dios no se va a echar para atrás de lo que ya te preparó. Lo único es, ¿estás dispuesto a aceptar ese llamado? ¿Estás dispuesto a responder a ese llamado? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, esos son los 7 puntos generales que teníamos que quería compartir acerca del llamado. Y en Mateo 22:14 vemos que muchos son los llamados, pero pocos ser escogido tiene que ver con responder a ese llamado. Muchos son los que reciben la invitación de Jesús. Muchos reciben la invitación de Jesús para ser salvos, pero no todos son escogidos. No porque Dios los escoja, sino porque yo me hago escoger hacia Él. Ahora, ya voy casi a la parte final. Nunca eres llamado para una cosa. Esto es en esencia el curso que lleva el llamado. Nunca eres llamado para una cosa. Eres llamado para Dios y después Dios te asigna a una cosa. Porque soy llamado por Dios y para Dios. Dios me va a llamar para voltearme a Él y decirle, ahora sí voy a ser solo tuyo. Ahora sí asígname la tarea que tú tienes preparada para mí. Por eso muchas veces la gente confunde, es que Dios me llamó para esto. Pues sí, pero si Dios te llamó para eso y ya dejaste todo lo otro que hacías antes y tenías antes, si no, entonces no estás listo para lo que Dios te llama. Dios te llama primero para Él y después Él te asigna lo que tienes que hacer, lo que tengo que hacer. Por eso Dios lo primero es que tengamos una relación con Él, que lo conozcamos a Él. Porque si el propósito está escondido en Dios, si el origen de mi propósito está en Dios, solamente conociéndolo a Él voy a descubrir mi propósito. Ahora, ¿qué es lo primero que el llamado hace? ¿Qué es lo primero que el llamado hace? El llamado te separa y te identifica. El llamado te separa y te identifica. Necesitamos entender que hay una importancia en responder este llamado. Mira, en el cielo no nos conocen por las cosas que tenemos aquí abajo, ni por lo que hacemos. En el cielo nos conocen por el propósito que Dios designó para nosotros. Si no estamos funcionando en el propósito que nos designó Dios desde antes, en el cielo no nos conocen. En lo espiritual no nos conocen. ¿Por qué creen que cuando en Hechos 19 los hijos de Seba, que estaban en el llamado del sacerdocio, pero no en el propósito, como debían caminar, querían echar fuera demonios y los demonios dijeron, espérate. A Jesús conocemos. A Pablo también. Pero tú, ¿quién? Porque solamente alguien que está caminando y funcionando bajo su llamado y propósito es conocido en el reino espiritual. Porque no conocen tu persona, conocen lo que en tu espíritu está depositado. Tienes que entender que la esencia de tu existencia está en tu espíritu, no en tu carne, no en el carro que manejas. Los temores, las ansiedades, los espíritus, los ataques
no van a salir huyendo porque tienes más empleo, más dinero, más ropa, más hijos, una buena familia. No, a eso no le interesa al reino de las tinieblas. Al reino de las tinieblas le preocupa cuando en tu espíritu está depositado lo que Dios ya tenía preparado para ti. Por eso nadie nace conociendo su propósito. Tenemos que ir conociendo a Dios para que esa descarga empiece a venir dentro de mi espíritu. Y entonces el reino de las tinieblas te va a conocer. Y el reino espiritual, el reino celestial también te va a conocer. ¿Por qué creen? Déjenme desmenuzarlo para decir. Esto no nomás funciona con los demonios. Esto también pasa en lo espiritual, aún en las iglesias. ¿Por qué creen que muchos declaran y decretan palabras que no suceden? Porque aún en el reino celestial no los conocen como para declarar una palabra de esa. Muchos ministros que se atrevieron a echar a andar un llamado que no era de ellos, y cuando abren su boca no pasa nada. Cuando reprenden y quieren hacer, porque no solo las tinieblas no te conocen, en el cielo tampoco te conocen. Por eso Elías, cuando dijo, Señor, haz descender el fuego del cielo, el cielo sabía quién era Elías. Cuando Elías abrió su boca, el cielo dijo, este es uno de los escogidos de Dios. Lo que Dios prometió desde antes y lo que iba a hacer Elías, ahora hagan descender fuego del cielo. Esto lo tengo que digerir más para darle más. Ah, Dios mío. Ya vamos hacia el final. El llamado no te habilita para el propósito. Este es otro de los problemas de muchos ministros y muchas personas. Creen que por recibir el llamado ya están habilitados para el propósito y no es así. El llamado te separa y te identifica que eres un prospecto para ese propósito. Pero cuando Samuel ungió a David, David no se fue directamente al trono de Saúl y le dijo, Saúl, quítate porque ya Dios me ungió. Pero hoy en día muchos ministros y muchas personas, no es que Dios dijo que iba a ser pastor, a ver a quién le invito a mi casa para empezar mi iglesia. Porque fungen un llamado, pero creen que el llamado los habilitó para un propósito y no es así. Siempre entre un llamado y un propósito va a existir la preparación, el proceso. Hay gente funcionando bajo un llamado sin haber entrado en un proceso y por eso su llamado no es exitoso. Porque no respetaron el orden de Dios. Por eso, como les dije la semana pasada, muchas personas han pasado por este lugar y Dios les ha dado llamados, pero no han estado tan dispuestos a someterse a un proceso para que su propósito se lleve a cabo y por eso salen de aquí a funcionar bajo un llamado, pero no son exitosos. Hay un proceso que Dios va a trabajar y eso lo vamos a ver la próxima vez que me toque compartir. Pero hoy es entender el llamado. El llamado no te habilita siempre, Pablo. Necesitamos entender que hay un propósito que nos espera. Pero primero hay que responder al llamado y decirle al Señor, ok, voy a dejar las cosas que hacía antes para responder al llamado y ahora estoy listo, no para el propósito, estoy listo para el proceso. Porque si Dios nos llama conforme a su propósito, quiere decir, me voy a meter un poquito en el próximo tema, pero quiere decir que si Dios nos llama conforme a su propósito, con la forma de su propósito,
Quiere decir que cuando Dios te llama todavía no estás con la forma para encajar en el propósito. Porque hay cosas de ti que no encajan en su propósito. Hay cosas de mí que no encajan. Por eso el llamado no me habilita para el propósito. El llamado y el propósito no se ejecutan al mismo tiempo. Y esto es lo que hoy en día muchos no entendemos. El llamado no se ejecuta al mismo tiempo. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un tiempo. Siempre hay una preparación entre el llamado y la asignación. El llamado es el primer paso para poder cumplir el propósito de Dios para nosotros. ¿Vamos a responder al llamado? Estás diciendo sí a entrar al camino a descubrir el propósito apenas. Por último, el llamado no es suficiente. Muchas veces la gente se queda con solo un llamado, pero eso no es suficiente. Creen que el llamado lo era todo para sus vidas, pero eso no es suficiente. Después del llamado toca responder. Responder. Los escogidos responden. Quiero que Dios me elija y me escoja, me ponga en algo, tengo que responder. No respondo, no voy a ser escogido de Dios. Toda respuesta al llamado implica un sacrificio de tu parte. Si no, no respondiste al llamado. Toda respuesta al llamado de Dios implica un sacrificio de tu parte, de mi parte. Si no, en esencia y en integridad no fue una buena respuesta. Dios le dijo a Eliseo a través de Elías, a través de ese manto, ahí está tu propósito. ¿Te vas a quedar con la yunta de bueyes o te vas a ir tras de tu propósito? ¿Te vas a quedar con tus redes, Pedro y Andrés? ¿Me vas a seguir para que yo te lleve a descubrir tu propósito? ¿Nos vamos a quedar donde estamos o le vamos a decir sí a Jesús a descubrir nuestro propósito? Mi propósito no era ser nutriólogo. Mi propósito no era ser músico. Mi propósito era otro. Ahora, con esto termino. Con esto no quiero decir que Dios esté peleado con una carrera o con un oficio. Mira, ¿sabes por qué Dios te permite y me permite tener una carrera y un oficio? Y aún te digo, es bueno que lo tengamos, porque la carrera y el oficio nos va a ayudar a entender y comprender cómo es que este mundo piensa y se mueve, para que tú sepas cómo impactar y transformar los pensamientos y los movimientos de este mundo bajo el propósito divino que Él te tenía preparado. No es para que te quedes estancado en cómo funciona ese propósito natural. Porque yo estudié nutrición y entiendo cómo la nutrición va a tratar de alargar y preservar la vida de muchas enfermedades, pero la nutrición no entiende cómo alguien se puede parar enfrente a alguien y tocarle nada más un costado y que desaparezca la enfermedad. Que mientras muchos piensan cómo se mueve y cómo se hace en el mundo, el propósito divino viene a enseñarle al propósito natural cómo se hacen las cosas en lo espiritual.